Bien. Entonces, lo que tocaría a partir de este valor ponderado es realizar la corrección, poder corregir este valor. Para hacer la corrección, tendríamos que revisar el tipo de corrección y si es que requiere corrección este gráfico, ¿no? Dejen, bueno, más pequeño, ahí está. Para eso voy a abrir aquí la presentación y aquí tenemos los valores de la corrección. Recuerden los límites, si necesito hacer una corrección por sequedad de la cuenca es porque los 5 días anteriores llovieron menos de 2.5 centímetros. Si no necesita corrección y nos podemos quedar con las condiciones normales del número de escurrimiento, es porque se quedó la lluvia antecedente entre 2.5 y 5 centímetros. Y si tengo que hacer una corrección por humedad en la cuenca, es si la precipitación los 5 días anteriores fue superior a los 5 centímetros. Con eso, si revisamos el enunciado del problema, nos marca que un dato del problema es que en la zona de captación, cuando ocurren tormentas, la lluvia antecedente es mayor de 5 centímetros. Con eso podemos definir que se necesita una corrección tipo B, ¿no? Es decir, una corrección por humedad. Con eso vamos a hacer la corrección. Bueno, ustedes la hacen, yo les pongo aquí los valores. El valor vale 59.04 y de acuerdo con los límites, el valor tendría que rondar entre, si lo revisan aquí, 59.4, es decir, entre 50 y 60. Y para la corrección B sería entre 70 y 80. Entonces, hagan una regla de 3 y por aquí deberían dar el valor, ¿no? Entre 70 y 78 el corrección. Y ya anoto el valor que les dé. Si ya alguien lo calculó, me lo dice y lo anotamos, ¿no? N corregido. Profe, a mí me da 77.23. 77.23. Ok. Entonces, ese sería el valor corregido. Parece que está bien porque tiene que estar entre 70 y 78, entonces pinta bien, ¿no? Que es ese el valor adecuado. Entonces, este sería ya el valor último del número de escurrimiento para la cuenca. En realidad lo que está haciendo el modelo, es decir, este es el N
en condiciones normales para la cuenca. Pero como hay un antecedente de humedad, tenemos que hacer una corrección y este sería el valor antecedente. Es decir, que lo que haría es limitar la capacidad de infiltración de la cuenca. Bien, con ese valor, pues ya está contestado el inciso A, ¿no? Hasta ahí terminaría el inciso A. El número de escurrimiento para la cuenca y es ese valor. Profe, Bien, adelante. ¿entre qué y qué valores estaban? ¿El valor de N? Entre 70 y 78. Ah, muy bien. En condiciones normales sería 50-60, con reacción por humedad 70-78. Ah, ok, para checarlo. Sí, sería entre estos dos valores. Ahora, el inciso B nos pregunta, la precipitación para un periodo de retorno de 10 años, asumiendo que la duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Pues ocupamos calcular el tiempo de concentración. Pero ya habíamos apuntado acá que teníamos la pendiente y la longitud del cauce principal. Y si recuerdan, con esto podemos calcular el tiempo de concentración con la ecuación de Kirchhoff y nos lo va a dar en horas. Busquen por ahí la ecuación de Kirchhoff y calculen el tiempo de concentración con estos datos. La longitud tiene que entrar en metros, es decir, con este valor, y la pendiente adimensional, es decir, con este valor pueden entrar a la ecuación. Profesor, disculpe, la pendiente, ¿cuál era? Es que estoy en celular. Punto 2014. Ya. Punto 2014 y la longitud del cauce principal 11.250 metros. Y la ecuación, si no mal recuerdo, era que el tiempo de concentración era igual a punto 325 y eso multiplicaba arriba, creo, la longitud del cauce principal a la punto 77 y abajo la pendiente del cauce principal a la 0.385, ¿no? Donde esta entra en metros y esta en metros sobre metro. Profe, Según yo es 5.37. 5.37 horas. Adelante. es que el N corregido me da otro valor a mí. ¿Cuánto te No das? sé si es, Pues aquí lo me anotamos. da 66.272. Ah, no puede ser porque debe estar en ese rango, ¿no? Entre 70 y 78. Ah, ok, déjame checarlo entonces. Si estaba entre 50 y 60, tiene que quedar entre 70 y 78.
Y de hecho muy pegado a 78, ¿no? Porque como es 59, es decir, está muy pegado a 60, que se delimita, pues tendría que quedar muy pegado a 78. Profe, a mí me dio 5.34. 5.34. Bueno, pero no cambia mucho, ¿no? En realidad, si lo convertimos a minutos, sería 5.37 por 60, 322.2. Esto en minutos. Sí, pues es muy aproximado, ¿no? No cambiaría tanto. ¿Cuánto cambia en minutos? Cambia 2 minutos, ¿no? No pasa nada. Como ustedes síganlo con el valor que les vaya generando. Si este es el tiempo de concentración, lo que nos dice es que asumamos que el tiempo de concentración va a ser igual a la duración de la tormenta. Es decir, vamos a asumir esta igualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos información de la duración de la tormenta. Entonces, vamos a trabajar con esta igualdad. Bien. Voy a borrar la ecuación, ya no la vamos a ocupar. Nos olvidamos del tiempo de concentración. Ya ahora, este tiempo de concentración para nosotros ahora es la duración de la tormenta. Igualamos el tiempo de concentración de la cuenca a la duración de la tormenta. Y ahí está. Esto es lo que hicimos ahorita. Bien. Pero nos piden la precipitación. En realidad todavía no hemos hecho casi nada. Pero vamos camino a ello. Porque tenemos esta ecuación. Esta ecuación lo que nos permite es poder calcular la intensidad para un periodo de retorno conocido y una duración conocida de la tormenta. Si yo conozco cuánto duró la tormenta y conozco para qué periodo de retorno la quiero, puedo determinar la intensidad para esa tormenta. Claro, si yo le coloco aquí 10 años, voy a estimar una intensidad para 10 años. Y como ya tenemos la duración, porque va a ser esta, y ya tenemos el periodo de retorno, que es 10 años, entonces podemos calcular la intensidad. Entonces vamos a hacer esa parte, calcular la intensidad de la tormenta. Calcular la intensidad de la tormenta. Y le colocamos aquí I10 para que sepa que vamos a calcular la intensidad para 10 años. Y vamos a introducir esta ecuación. Recuerden, periodo de retorno en años, duración en minutos, intensidad de salida va a ser milímetros por hora. Ya están los factores para hacer la conversión de las unidades. Entonces sería 129.82, que es lo que tenemos acá arriba. Ya introducimos esta parte. 129.82, y eso va a estar multiplicando al periodo de retorno, que son 10. Y ese periodo de retorno está elevado a la 0.38. Y toda esa es la parte superior de la fracción. Y en la parte inferior es la duración, que va a ser el tiempo de concentración, pero en minutos. Y este también está elevado, pero a la 0.51. Le damos Enter y nos da la intensidad. Aquí está. Ustedes me dicen si les da igual. A mí me dio 16.376 milímetros por hora. Esa es la intensidad de esta tormenta para un periodo de retorno de 10 años. Bien. Pero tampoco me piden la intensidad. Me piden la altura de precipitación. Me piden la altura de precipitación. Pero comentamos en la sesión anterior que hay una relación entre la intensidad
y la precipitación, y de hecho lo vimos al inicio del semestre, cuando empezamos a ver cómo se graficaba la precipitación, que era a través de hietogramas. Vimos que había hietogramas de altura de precipitación y hietogramas de intensidad, y que la intensidad es más importante porque me permite comparar dos tormentas, ¿no? Alguien podría venir conmigo y decirme, oiga, fíjese que se registró una tormenta de 20 milímetros. Y pues, el arroyo Pereira funcionó bien. Y antier volvieron a llover 20 milímetros, pero el arroyo se desbordó. Pero llovió lo mismo. Aquí la respuesta sería, primero, ¿cuánto duró cada tormenta? Entonces, pues que esta duró 2 horas. Y esta solamente duró 30 minutos. Ah, bueno, es que la intensidad fue diferente. La altura acumulada fue la misma, pero la intensidad es diferente. ¿Por qué? Porque la intensidad la podemos conocer dividiendo la altura de precipitación total de la tormenta entre su duración. Y con la intensidad sí podemos comparar tormentas. Con la pura altura de precipitación resulta complicado, pero con la intensidad sí podemos comparar tormentas. Entonces aquí, como ya tenemos la intensidad para 10 años, podemos calcular la altura de precipitación para 10 años. Porque aquí sería la duración de la tormenta, que ya lo tenemos. Entonces vamos a calcular ya la altura de precipitación de la tormenta. Entonces sería calcular la altura de precipitación de la tormenta. Y aquí sería HP 10. Le colocamos, sería, si aquí despejamos, nos queda de la siguiente forma, ¿no? HP para 10 años sería igual. Uy, está muy feo. Sería igual a la intensidad de 10 años por la duración de la tormenta. Como la intensidad está en milímetros por hora, la duración tiene que entrar en horas para que se vayan las horas y me quede la altura en milímetros. Entonces, hacemos aquí el producto. Sería la intensidad, milímetros por hora, por la duración en horas de la tormenta, que es 5.37. Y con eso podemos calcular la altura total de la tormenta. Con esa intensidad, con esa duración, llovieron 87.937 milímetros. Esta fue la altura de precipitación total de la tormenta. Y con eso está contestado el inciso C, que nos preguntaba la precipitación para un periodo de retorno de 10 años, asumiendo que la duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y ahí estaría contestado ese inciso. Y ya solamente nos faltaría el último. ¿Cuál es la precipitación efectiva en exceso para un periodo de retorno de 10 años? Aunque la pregunta ahí es muy técnica, en realidad lo que está preguntando es ¿cuánto es la altura de precipitación que genera escurrimiento para esa tormenta de 87.937 milímetros? Eso es lo que está preguntando. Pues vamos a contestárselo. Le colocamos aquí inciso C. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que lo hicimos en el problema anterior, utilizar la ecuación de el número de escurrimiento, que es esta que está aquí, ¿no? Es esta ecuación. Aquí está mal un signo, este es negativo. Si no mal recuerdo. Sí, ese valor es negativo. La capturé mal aquí. Sería este valor. Bien. De estos 87.97, ¿cuántos van a generar precipitación? Solamente ocupamos colocar aquí altura de precipitación efectiva. Y aquí lo vamos a convertir a centímetros, porque en esta ecuación, todo entra en centímetros, al menos la total, y la salida va a ser en centímetros.
El n, pues, es adimensional, ¿no? Entonces, ese no hay problema. Entonces, dividimos este entre 10, 87.37 entre 10. ¿Okay? Este entre 10. Y ahí ya lo tenemos en centímetros. Y ahora sí, me voy a venir acá y aquí vamos a sustituir los valores. Bien, lo que dice es, ¿cuánto es la altura total de la tormenta? Pues son 8.794 milímetros. Réstale 508 dividido entre el número de escurrimiento, el corregido, 77.23, más 5.08. Y todo eso, elevado al cuadrado. Y ya tienes la parte superior de la fracción. Y en la parte inferior será la altura de precipitación total que tenemos aquí, más 2032 dividido entre el número de escurrimiento, menos 20.32. Le damos Enter y aquí está. Nos da 3.600 o 3.60, ¿no? Recuerden, son centímetros. Si lo queremos colocar en milímetros, lo multiplicamos por 10, este valor. Lo tenemos en milímetros. Y ya está, ¿no? De los 87 que llovieron, con este número de escurrimiento, con esas condiciones en la cuenca, la precipitación que genera escurrimiento serían solamente 36 milímetros. Ya si yo quiero definir cuánto fue la altura de precipitación que se infiltró, cuánta agua se infiltró en lámina de lluvia, a partir de este valor, pues es solamente al total restarle lo que va a generar escurrimiento. La diferencia es lo que se perdió por infiltración. Y aquí está, ¿no? Y ya, llegamos a este valor. Aquí lo interesante es que ahora que veamos a partir de la siguiente semana los modelos de transformación lluvia-escurrimiento, esta es la precipitación que entra en los modelos lluvia-escurrimiento. Esta precipitación es la que nos va a interesar llevar a los modelos de transformación. La que va a generar escurrimiento y que es la que tenemos que transformar en ese escurrimiento en la cuenca. Y bueno, ya tenemos ahí calculados todos los valores de altura, ¿no? Recuerden que la infiltración es un volumen no aprovechable desde el punto de vista superficial. Entonces, este volumen, si yo multiplico esta altura de precipitación infiltrada por el área de la cuenca, es un volumen que es una pérdida para nosotros. ¿Por qué? Porque no la podemos meter a un embalse, almacenarla ahí, no la podemos conducir a través de un canal, porque está ahí se va a ir al suelo. Entonces, para nosotros son un volumen, desde el punto de vista superficial, es un volumen no aprovechable. Otro sería la evapotranspiración. Y el que es aprovechable, pues es la precipitación, pero la parte efectiva solamente, ¿no? Aunque la precipitación total que llega, sabemos que se va a dividir entre la que va a generar escurrimiento y la que se va a infiltrar. Entonces, esto que estamos viendo son modelos de infiltración. Son solamente modelos de infiltración. Bueno, hasta aquí llega este problema, ¿no? Ahí se acaba el problema. Ese es el problema 2. Si entran a la plataforma, ahí tienen un problema 3 y problema 4. Entonces, los que quieran ahorita entran, lo descargan y yo les voy a mostrar ese problema. Yo les voy a dejar para que ustedes resuelvan el 4 y ahorita vamos a empezar a resolver solamente la primera parte del 3 para que ustedes van a ayudar a resolverlo, ¿no? Dejo de compartir acá y les comparto por acá.
Bien, ahí tienen ese problema 3. En realidad, esta hoja ustedes la tienen ahí, tiene dos problemas, problema 3, problema 4. Ahorita nos vamos a enfocar en este. Ahí lo encuentran en la plataforma y lo pueden descargar. Yo les pegué aquí este. Bien, ¿qué cambia con respecto al anterior? Es casi lo mismo, solamente que tenemos 4 usos de suelo y 2 tipos de suelo. Y no nos dan la información en la curva IDTR, sino nos dan la tormenta, su intensidad y cuánto duró la tormenta. Es lo que nos están dando de información. Entonces, ustedes me ayudan y vamos lo resolviendo. Aquí voy a colocar número de usos de suelo. Son 1, 2, 3, 4. En realidad es lo que manda, ¿no? Los usos de suelo. Son 4 usos. Déjenlo muevo acá. Ahí está. Entonces le coloco aquí textura. Más bien aquí, uso de suelo. Después, textura. Después, tipo de suelo. Después, el número de escurrimiento que le vaya a tocar. Y finalmente, el área en kilómetros cuadrados que tiene. Con eso lo vamos a categorizar. Y aquí voy a colocar área de la cuenca, que serían 39.5 kilómetros cuadrados. Bueno, el primer uso de suelo que tenemos es bosque espeso. Lo voy a colocar aquí, bosque espeso. El segundo, bosque normal. El tercero, pastizales, sin contorneo y con pendiente mayor del 1%. Y el último, caminos de terracería. Y ahí está. Y aquí están las texturas. La textura dice, el suelo está formado por arenas finas y limos en los suelos 1 y 2. Entonces aquí sería arenas finas y limos. Lo mismo en el siguiente. Y en el 3 y 4 son suelos con alto contenido de arcilla. Y lo mismo para el 4. Pues ahí está. Entonces, ustedes díganme qué tipo de suelo le toca al número 1. A, B, C o D. Bueno, le voy a preguntar porque si no, no me lo van a decir ustedes. A ver, Salvador, tú me dices el 1, Elías el 2, Sergio el 3 y Israel el 4. Sí, profe, está bien, ahorita se lo digo. Ahí nomás ven en las tablas y después al final lo revisamos, ¿no? Con lo que ustedes les den.
Profesor, disculpe, ¿qué número de presentación era donde venía ese apartado? No, pues no me acuerdo, pero ahí viene, es presentación 1, infiltración. En la presentación final de la unidad 5. Ah, sí, ya lo encontré. Para la número 1 sería un tipo de suelo B. Entonces, pues tendré el mismo, ¿no? ¿Ve? Y el 3 o 4, si alguien lo tiene. El C, profe. El C. Ok, entonces ahí estarían los tipos de suelo ya, ¿no? Bueno, ahora utilicen esas mismas tablas para definir cuánto valdría el número de escurrimiento. Con este uso de suelo y con este tipo de suelo. Con este uso de suelo y con este tipo de suelo. Y me dicen qué valores les da, ¿no? Y yo voy anotando aquí los valores de... ¿Los mismos a los que les preguntó, profe? A quien quiera. Para el 2 es 60. 60. El Profe, primero, para el 50. Ah, bueno, que le diga alguien. ¿El primero cuánto? ¿Alguien dijo el primero? 52, profe. 52. Y ya solamente faltaría el 3 y el 4. El de pastizales es 86, el 3. 86. El último es 87. 87. Perfecto. Entonces aquí estarían los valores de los números de escurrimiento para cada porción de la cuenca. Lo revisamos rápido para... Creo que por aquí estaban. ¿No tengo aquí la presentación? No. Pero bueno, están bien, ¿no? Yo creo que están perfectamente calculados. Bien, si esos son los valores de los números de escurrimiento, ahora vemos las áreas que se calcularon para cada uno. Se supone que alguien se puso ahí a calcular las áreas y determinó que de bosque espeso son 21.725 kilómetros cuadrados. 21.725 kilómetros cuadrados. Después midieron la a bosque normal y son 5.925 kilómetros cuadrados. De pastizales se les olvidó y no lo midieron, pero los caminos de terracería son 3.95. Y pues solamente nos falta definir cuánto área es de pastizales sin contorneo con pendiente mayor del 1%, pero bueno, no representa ningún problema, porque como tenemos el área total, si yo le resto las áreas parciales, pues me va a decir qué área es la que me falta ahí, ¿no? Entonces tendría 39.5, que es el área total, menos lo que es de bosque espeso, menos lo que es de bosque normal, menos lo que son caminos de terracería, y con eso me queda que lo que es de pastizales son 7.9 kilómetros cuadrados. Ese sería el área de pastizales. Bueno, como ya tenemos las áreas, vamos a calcular la ponderación
del número de escurrimiento. ¿Cuánto les daría la ponderación del número de escurrimiento para la cuenca con esos 4 valores del número de escurrimiento? Profe, ¿Sí? ¿cómo había sacado el valor de 7.9 de acá? Pues es una porción del área de toda el área de la cuenca, ¿no? O sea, si sumo todas las áreas parciales, me tiene que dar el área total. Por lo tanto, si falta una porción, el total menos esas parciales me va a dar esa que me falta, ¿no? El valor que tengo faltante. Oh, ok, gracias. Por eso solamente al área total se le restó las áreas parciales para que me diera cuánto era esa área que estaba faltando de pastizales que no se midió. Profe, me da 63.5. 63.5. Bueno, ese sería el número de escurrimiento ponderado para la cuenca. Ahora, lo siguiente sería verificar si necesita corrección o no. Como decía que cuando ocurren tormentas en la zona de captación, la lluvia antecedente es mayor a 5 centímetros, pues con eso sabemos que ocupa corrección. Entonces, N corregido por humedad. Vamos a hacer el cálculo de este valor corregido. Entonces, calculen el valor corregido y me dicen cuánto les da el número de escurrimiento corregido para la cuenca. Si ustedes revisan ahí la tabla, pues 60 está entre 60 y 63.5, está entre 60 y 70. Si verifican la corrección B, tendría que estar entre 78 y 85. Entre esos valores tendría que estar, ¿no? Entre 78 y 85. Y ya me dicen cuánto es el valor que les da exacto a ustedes.
Profe, a mí me Adelante, da 82.55, pero no sé. 82.55. Ya ustedes los demás, a ver si alguien más lo calcula y lo comparamos y vemos si está adecuado el valor. Profe, a mí me da 80.45. 80.45. Otro valor, a ver cuál. Necesitamos un tercer valor. Sí, profe, da 80.45. Sí, profe, 80. Ok, entonces sería 80.45. Muy bien. Entonces nos quedamos con ese valor. Entonces, esa sería pues la condición del modelo de infiltración de la cuenca con un número de escurrimiento de 80.45. Entonces, con ese valor ya tenemos contestado el primer inciso. Ya está contestado hasta ahí. Número de escurrimiento ponderado y corregido si es necesario para la cuenca. ¡Pum! Ya está. Bien. Lo siguiente, inciso B. Dice, ¿cuál es la altura de precipitación de la tormenta? ¿Cómo calcularían con los datos que tienen ahí la altura de precipitación de la tormenta? ¿Cómo determino cuánto fue la lluvia total de la tormenta? Pues ya da como dato la intensidad, profe, y la duración. Así es. Entonces, ¿de cuánto sería esa altura? Voy. Serían milímetros, ¿verdad? Así es, en milímetros, porque se eliminarían las horas. ¿87.5 sería? 87.5. Si multiplicaste 25 por 3.5, está bien. Entonces, Sí, profe, está bien. perfecto. Entonces, esta sería la altura de precipitación de la tormenta. Y solamente es retomando lo mismo, ¿no? La altura de precipitación de la tormenta es su duración por su intensidad. Y con eso puedo calcular cuánto es la altura. Entonces serían 87.5 milímetros. Y con eso ya está contestado el inciso B. Ya sabemos cuánto fue la altura de esa tormenta. Entonces nos vamos al inciso C, que nos pregunta cuánto fue o cuánto es la altura de precipitación efectiva o en exceso de la tormenta de acuerdo al tipo y uso de suelo. O sea, cuánto es la lluvia que generó escurrimiento de estos 87.5, cuántos generó escurrimiento. Y para eso, pues nuevamente aplicamos la ecuación. Apliquen la ecuación del número de escurrimiento. Lo único que ocupan es el número de escurrimiento corregido, la precipitación total, y me dicen de cuánto les queda la precipitación efectiva. Recuerden que esta tiene que entrar en centímetros, entonces la dividen aquí entre 10. Sería 8.75 centímetros. Y la salida la tendrán en centímetros. Y también la podemos colocar en milímetros. Y ustedes me dicen de cuánto les da ese valor. Profe, ¿puede proyectar la fórmula? Sí, dejen. Pero voy a tenerles que dejar de proyectar acá. A ver, espérenme.
Ahorita se las coloco. Ahí está la ecuación. Y ahí están los datos. Dejen hago la ecuación más grande. Profe, me da 41.265 milímetros. 41.265 milímetros. Nada más revísenlo, lo comparan ahí algunos. Si les Sí, gusta. profe. 4.12 centímetros sería igual. 4.12 centímetros. Pues ahí estaría entonces los valores, ¿no? Entonces quiere decir que de los 87.5 milímetros que llovieron, 41.265 son los que generaron o los que van a generar escurrimiento a partir de esa tormenta, ¿no? Aquí algo importante es que yo a partir de esto puedo definir cuánto se infiltró. Dejen, hago aquí un gráfico. Yo tengo esta información. Hubo una tormenta que tuvo una duración. La tormenta fueron 87.5 milímetros. Y de esos 87, lo que generó escurrimiento fueron 41.265. Y todo lo que está por acá abajo fue la infiltración. Todo esto se perdió por infiltración. Volumen infiltrado. Que de hecho lo podemos calcular, ¿no? Podemos saber cuánto es lo que se infiltró. La altura de precipitación infiltrada, recuerden que no es más que lo total menos la efectiva. Es decir, todo lo que llovió menos lo que generó escurrimiento, y con eso sé cuánto es la altura de precipitación que se infiltró en la cuenca. Fueron estos. 46.235. Y si todavía quisiera saber el volumen, por ejemplo, volumen infiltrado, ¿cuánto fue el volumen que se infiltró en la cuenca? Pues no sería más que multiplicar que sería la altura, dividido entre 1000 para que sean metros, y multiplicarlo por el área de la cuenca, que en este caso sería, el área es 39.5 por 1000 elevado al cuadrado, para que sea en metros cuadrados. Y esto me da el volumen. Aquí tendríamos el volumen que se infiltró, ¿no? Si alguien me preguntara el volumen,
pues le diríamos, se infiltraron 1.826.000 metros cúbicos. O si dividimos esto entre 1.000.000, nos queda 1.83 hectómetros cúbicos, ¿no? Eso es el volumen que se infiltró a partir de esta tormenta. Y ya, con eso está resuelto este problema. Algo importante y que espero que lo vean es que el número de escurrimiento que se aplica para cuencas no aforadas no considera la distribución en el tiempo de la lluvia. Si recuerdan cuando se aplicó el método del índice de infiltración, que es para cuencas con información de escurrimiento, podemos ver incluso cómo se distribuyó la tormenta en el tiempo. Aquí no. Aquí llovieron 87 milímetros que se acumularon en cierto tiempo, pero no sabemos, por ejemplo, a una hora, cuánto se acumula en una hora. Solamente sabemos cuánto llovió, ¿no? Al final de toda la tormenta. Eso es algo importante. Bueno, los dos problemas anteriores con este problema y el último, que ese sí lo van a resolver ustedes, que es este que está por acá. Lo van a entregar el lunes, ¿no? Para que si ya hicieron estos, pues ya no tienen más que abordar este. Si no han avanzado, pues sí les va a ponerse a hacer todos los 4, pero si no, solamente les faltaría este. Miren, este problema, los 3 anteriores son del número de escurrimiento. Este problema, este final, es del coeficiente de escurrimiento. ¿Cómo definir cuál es el mejor coeficiente de escurrimiento en una cuenca? Si ven, es una cuenca de 865 kilómetros cuadrados. Les dan la información de 9 tormentas registradas en la cuenca. Les dan la altura de precipitación, que están aquí. Les dan los volúmenes de escurrimiento total de los hidrogramas. Y les dan los escurrimientos bases de cada uno de los hidrogramas. Es decir, se generó una tormenta de 22 milímetros. Y esta tormenta genera un hidrograma. Y les dan el volumen de todo el hidrograma. Y de ese hidrograma, que sería este, para esta tormenta, les dicen cuánto fue el escurrimiento base. Imaginen que esto fue el base, les dan este volumen. Y con esta información les piden cuáles los coeficientes de escurrimiento en la cuenca. A ver, una pregunta. ¿Alguien me puede decir cómo o cuál sería el proceso para poder abordar el cálculo de los coeficientes de escurrimiento? Por ejemplo, para la primera tormenta solamente, que en realidad sería el mismo para todos, para las 9 tormentas. ¿Cómo calcularían ustedes o cómo piensan que se podría calcular el coeficiente de escurrimiento a partir de la información que tienen? ¿O qué harían o qué cálculo piensan que podrían hacer? Profe, al total le restaría el base, ¿no? Ajá, ¿y qué te queda con eso, César? ¿Está bien lo que dices? Al total le quitas el base. Sería el directo, ¿no? Así es el escurrimiento directo. Y después, ¿cómo calculo el coeficiente de escurrimiento si ya tengo el directo? ¿Cómo dijo, profe, otra vez? Si ya tienen el escurrimiento directo, ¿cómo calculan el coeficiente de escurrimiento?
Creo que es una división entre la altura efectiva entre el directo o al revés, creo, ¿no? Es una relación entre volúmenes o entre las alturas de precipitación. Sería la altura de precipitación total entre la efectiva o los volúmenes. Entonces, si ya tienen el volumen de escurrimiento directo, pueden calcular el volumen llovido. ¿Por qué? Porque tienen el área de la cuenca y tienen la altura de precipitación. Si multiplican esto por esto, tienen volumen llovido. Y el volumen que llovió entre el volumen de escurrimiento directo, pues les permite calcular cuánto es el coeficiente de escurrimiento, ¿no? Y ya con eso tendrían el coeficiente de escurrimiento. Aplican lo mismo para las 9 tormentas y van a tener 9 coeficientes de escurrimiento. Ahora, lo que les pregunta aquí es, en el inciso B, es si se proponen 3 potenciales de retención de humedad, ¿cuál es el óptimo? Entonces ahí hacen un análisis de varianza con el método que aplicamos la otra vez, el ejercicio, pueden ver ahí el video. Identifican cuál es el que minimiza, el 10 o el 30 o el 50, y ya está resuelto el problema, ¿no? En realidad, aquí el chiste o donde está el meollo del problema es calcular el coeficiente de escurrimiento, no es lo que mete ahí ruido, cómo calcular el coeficiente de escurrimiento. Para que ahí el fin de semana le dediquen a un rato para que resuelvan ese problema, ponen todos en una hoja de cálculo los 4 problemas y los suben, ¿no? Los que ya los tengan, pues ya los van subiendo. Bien. Profe. Adelante. Entonces, en el 1 nos había dejado calcular el coeficiente, en el problema 1. Así es. Según yo lo calculé, pero no sé si estoy bien. ¿Usted lo tendría calculado? Pues usted dime cómo lo calculaste y te digo si está bien. Dividí la altura efectiva. Ajá. Entre la precipitación total. Está perfectamente calculado, Luis. Así se calcula. ¿Pero sería corregida o la anterior? Porque ese lo corregimos por humedad. Pero se corrige el número de escurrimiento, pero la precipitación total queda igual, ¿no? Entonces sería la que nos da como dato. Así es, la que da como dato, que sería la total de la tormenta. Así es. Okay, como lo hiciste está perfecto, ¿no? Yo tengo la información del coeficiente de escurrimiento que quiero calcular y tengo la precipitación efectiva que calculamos con el número de escurrimiento, lo dividimos entre la precipitación total de la tormenta, que es el que me dan como dato, y ya tengo el coeficiente de escurrimiento. Está perfecto así como lo calculaste, Luis. Bien, pues hasta ahí se terminan los modelos de infiltración. Dejo de compartirles. Ya solamente para despedirlos, yo sé que ya les enfadó la infiltración y a mí también, pero hasta aquí terminaríamos con los modelos de infiltración. Si bien solamente vimos el método de índice de infiltración media, el coeficiente de escurrimiento y la parte del número de escurrimiento. Ahora les voy a mostrar cómo queda ya en un sistema de información geográfica para que vean cómo lo van a calcular más o menos ustedes. Y ya la siguiente semana empezamos solamente con modelos de transformación lluvia y escurrimiento. Arriba ya tienen las diapositivas, entonces ya vayan viendo los modelos, ahí está. Ya a partir de la siguiente semana vamos a cerrar lo que es el semestre con dedicarle lo que falta a la unidad 6, que es modelos de transformación de lluvia y escurrimiento. Ya sabemos calcular precipitación efectiva, es HPE, y eso es lo que vamos a convertir a ver modelos para cómo convertirlo en escurrimiento. Desde unos muy sencillitos a otros que son un poco más elaborados. Bien, entonces déjenles